Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a una de las series analizando los personajes que acompañan a Jesús en su pasión. Durante 15 días atrás hemos analizado el personaje Judas Iscariote. El viernes pasado estuvimos analizando a Pedro y hoy nos corresponde analizar al personaje Poncio Pilato, que tiene un rol importante en las Sagradas Escrituras, en el cual le corresponde desempeñar el juicio o desarrollar el juicio que se le dispone a Jesús. Por eso, como es materia legal, vamos a estar analizando desde la antigüedad a nuestros días qué ocurre con el juicio que se le antepone a Jesús. Por eso hemos invitado aquí a mi derecha a la licenciada Dalilia de la Fuente, a la licenciada Karina Barrios, y nos acompaña en esta noche la hermana Danis. Vamos a escuchar el Evangelio según San Marcos para estar todos sintonizados. Prestemos atención, por favor, y bienvenidos una vez más a Producciones de Medios de la Parroquia San Miguel Arcángel, desde aquí, desde el Templo Parroquial San Miguel. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos del 1 al 20. Pronto, al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilatos. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le respondió: Sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso, el que pidieran. Había uno llamado Barrabás, que estaba encarcelado con ellos, sediciosos que en el motín habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que le solían conceder. Pilato les contestó: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiesen más bien la libertad de Barrabás. Pilato insistió: ¿Y qué voy a hacer con el que llamáis el rey de los judíos? La gente volvió a gritar: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos gritaron con más fuerza: ¡Crucifícalo! Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, lo entregó para que fuera crucificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez escuchado el Evangelio según San Marcos, vamos a darle la palabra a la licenciada Karina, que nos va a estar haciendo un análisis del juicio que se le lleva a Jesús desde la antigüedad. Bienvenida, licenciada. Buenas noches. Primero que nada, agradecerle, Padre, por brindarnos la oportunidad, a Papá Dios, porque hoy estamos aquí compartiendo con todos ustedes. El realizar el análisis, digamos, antiguo, en materia de derecho penal, de cómo se le realiza dicho procedimiento a Jesús, es bastante extenso y trataremos de resumirlo en compañía de la licenciada, la compañera, colega, de manera que pueda ser más comprendido por todos. Debemos iniciar aclarando que en el siglo I de la era cristiana, octava de la era romana, Judea formaba parte de la provincia romana de Siria. En la época de Jesús, Judea era una provincia procuratoria en la que junto con el procurador romano coexistía la familia real.
¿Y por qué es importante destacar que coexistía la familia real? Porque en ese momento el pretor lo ejercía un familiar directo de la realeza o un familiar directo del ejército. Entonces, Judea era gobernada por representantes de la clase de caballeros. Las funciones del gobernador en aquel entonces, licenciada, y abrimos el punto de realizar esta sinergia entre la actualidad y la antigüedad, habían dos funciones específicas del gobernador, que era la seguridad y aplicar la justicia criminal. En pocas palabras, lo que hoy conocemos como el derecho penal, que en la actualidad pues obviamente no es de esta forma. No es de esta forma, y aparte el gobernador ahora tiene funciones meramente administrativas, o sea, se fue luego de todo lo que sucedió estructurando lo que eran las conductas de las personas. De allí entonces que en la actualidad ustedes conocen que el gobernador es un representante del presidente de la República en cada provincia. Tiene funciones meramente administrativas. No tiene nada que ver con la justicia criminal o con la justicia penal. Mucho menos con el tema de seguridad. Al existir esta autonomía total dentro del derecho romano antiguo, podemos decir que a la hora de poder ejercer la presunción de inocencia debía ser comprobada, que es más adelante lo vamos a esbozar. Entonces, pero licenciada, en cuanto a la seguridad, el gobernador de cada provincia sí tiene que garantizar la seguridad. No, obviamente, porque es el jefe de la provincia, es el que dirige a la Policía Nacional en materia de seguridad, garantizarle a los ciudadanos en cada provincia la seguridad pública. Obviamente ahí tendríamos que estar siendo más concisos. Obviamente el gobernador es la principal autoridad dentro de la provincia, más en materia de seguridad están directamente encargado el Ministerio de Seguridad, el cual tiene un ministro donde se delega pues un director nacional de la policía, y en cada provincia se mantiene una zona de policía. Por ende, esta es comandada por el jefe de la zona, quien trata totalmente y directamente en materia de seguridad. En aquel aspecto que nosotros estamos tratando, obviamente el gobernador es la principal figura dentro de la provincia, más en materia de seguridad se maneja directamente la Policía Nacional. Cuando estamos hablando de seguridad, indistintamente del momento o la situación que se dé dentro de la provincia. Pero también tenemos que ser conscientes que en la antigüedad, cuando se hablaba de seguridad, no solamente era la que hoy en día es preventiva o represiva. En la antigüedad se hablaba de seguridad, no solamente se trataba directamente a las personas que ejercían estrictos delitos, pero que eran de la clase media. El gobernador trataba directamente a las personas de escasos recursos. Obviamente las personas que eran o pertenecían a la realeza se les daba otro tipo de justicia. Entonces, en aquel momento la seguridad a la que nosotros debemos someternos en este conversatorio era directamente a esa. O sea, existía una desigualdad de salida de clases sociales, y aparte en materia de seguridad y de justicia criminal no existía una sinergia. Sí se dio inicialmente un sistema acusatorio. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso que se le realizaba se iniciaba y se finalizaba porque lo dirigía el Monsum, que hoy en día podemos conocerlo como magistrado. Sí, pero un proceso acusatorio o un sistema acusatorio totalmente desvirtuado con la realidad. Con cero estructura. Con cero estructura. Exactamente. Cero fases, o sea, no habían investigaciones, era ejercer la administración de justicia al libre albedrío de quienes en ese momento tenían
supuestos cargos que eran atribuidos a ellos por ellos mismos prácticamente. Ahora no, ahora tenemos un órgano judicial, un ministerio público, que es la estructura de la justicia criminal, iniciando entonces con una fase de investigación que, como ustedes vieron, nunca se le dio a Jesús la oportunidad de que se le investigara, donde tuviera también Jesús la posibilidad de tener una legítima defensa, donde tuviera la seguridad de que se le garantizaran a él sus derechos. ¿Cuál fue el primer derecho que no se le garantizó a Jesús? El derecho, primero, el derecho a una legítima defensa, y el segundo, a no declarar en contra de él mismo ni de un pariente cercano. Y a él no se le dio esa oportunidad. Simple y sencillamente, Pilato le hacía preguntas esperando que él le respondiera. Jesús nunca respondió, porque Jesús no daba explicaciones de sus actos. Entonces, ¿qué pasa? Pilato le preguntaba, Jesús no respondía. Ahí empezaron a violarse los derechos de Jesús, tales como los que les he dicho, pues, legítima defensa y todo esto. También tenemos, por otro lado, la igualdad. Tampoco se respetaba el principio de igualdad de las partes, licenciada. Por eso es que dentro del análisis que estamos haciendo, se toma en cuenta la historia, o sea, el derecho en aquel momento, porque se tenía que aplicar los principios de jurisdicción. O sea, la jurisdiccionalidad es muy importante, la territorialidad, teníamos que estar claros también en el tema específico de que Jesús pertenecía a una provincia que era gobernada, que tenía autonomía el gobernador en esa área, y que luego, como más adelante vamos a esbozar, el tribunal del Sanedrín no tenía competencia para realizar ciertas atribuciones que en un inicio, dentro del proceso que se le realiza a Jesús, ellos son partícipes. Ni competencia ni jurisdicción. Ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque no tenían competencia para sancionar por esos delitos que se les estaba acusando a Jesús. Porque la competencia es la administración de justicia en determinadas causas. Correcto. Y la causa por la cual estaba siendo acusado Jesús no era de competencia de los tribunales que lo estaban juzgando. Y tampoco tenían territorialidad, como lo dice la licenciada, porque a Jesús se le estaba juzgando prácticamente en un territorio que no era el territorio donde se habían supuestamente dado los hechos por los cuales se le estaba acusando. El tema básico de lo que la licenciada acaba de esbozar es que debemos estar conscientes. En la antigua Judea pertenecía, o sea, era una provincia que pertenecía a Siria. Por ende, el Sanedrín tenía la competencia de juzgar bajo sus propias leyes en los territorios específicos que le había concedido la Roma antigua. En ese momento, Judea no pertenecía a ese territorio concedido al Sanedrín. Ese es un punto que luego tocará más la licenciada. Otro punto que se tenía que tener claro es que el Sanedrín, para poder juzgar, debía realizar ciertos elementos y dentro del procedimiento puntos muy específicos. No podían juzgar de noche. Aparte de que ellos no podían iniciar un juzgamiento de noche, no podían realizar la aprehensión de noche. En ese momento, de acuerdo al estatuto del Sanedrín. Tampoco ellos podían interrogar a los testigos de manera presencial a la vez.
debía ser de forma separada, a fin de que ellos no se pudieran poner de acuerdo para lo que ellos iban a decir. Otro punto muy importante con el tema del Sanedrín es que ellos no tenían la competencia para juzgar los dos delitos de los cuales se le acusaba a Jesús. ¿Que cuáles eran? Sedición, porque Jesús supuestamente había cometido ese delito al explicarles que él derrumbaría aquel templo y en 3 días edificaría uno que no sería construido por manos humanas. Aparte que ninguno de los dos delitos, ni la sedición ni la blasfemia, constituían hechos punibles. Entonces, la blasfemia, porque Jesús había dicho que dicho templo no tenía nada que fuese acorde a lo que en ese momento las Sagradas Escrituras establecían. Para él, ese templo se había vuelto un templo de víboras, se había vuelto un mercado. Entonces, al nosotros tener en cuenta cuáles eran esos elementos del inicio de la antigüedad, los traemos a acotación a la actualidad. Aparte de que al tener esos supuestos delitos que Jesús había realizado, también tenemos que conocer la historia, porque para nosotros poder dar una respuesta concreta tenemos que conocer el antes y no podemos marcar inmediatamente el después o el ahora. Exactamente, entonces es por eso entonces que para la enseñanza del derecho se utiliza como primera materia el derecho romano, porque hay que entender primero la historia para entonces entender la naturaleza del derecho. Hubo la necesidad entonces, con todas estas cosas que ocurrían y que no se estaban juzgando como tenían que hacerse, entonces viene la estructuración del derecho. ¿Y qué era para ellos y qué es para nosotros en la actualidad? Esto del derecho es garantizar a cada persona mediante normas que se les va a juzgar con un proceso que garantice toda su inocencia o su culpabilidad, pero que sea debidamente juzgado. En este momento, con un sistema penal acusatorio con 4 fases específicas. Una fase de investigación. No se puede juzgar a una persona antes de hacer una investigación. Y esa investigación, durante esa investigación tiene que garantizársele a las personas los derechos y garantías constitucionales que tenemos establecidos en nuestra Constitución Nacional. Seguimos entonces, una vez terminada la fase de investigación, que tiene, imagínense, hasta 6 meses. Sigue entonces una segunda fase, que es la fase de acusación, donde se van a llevar las pruebas que nunca se llevaron en aquel entonces y se va a decir: esta es la prueba que yo voy a llevar al juicio oral para lograr la condena de una persona. Sin pruebas no se puede condenar a una persona en este momento. Y es lo que vemos en la actualidad, señores. No se puede seguir juzgando a las personas por lo que se dice. Esto no son situaciones mediáticas como lo que se le dio a Jesús. A Jesús se le dio un juicio completamente mediático. Era lo que las personas le pedían a Pilato. ¿Y Pilato qué hizo? Sabiendo que no estaba bien lo que estaba haciendo, se lavó las manos y dijo: entonces se hará como ustedes quieran. Ahí le pido, porque tenemos que abarcar un poquito más en ese punto que usted acaba de establecer, compañera, y es
que es la competencia. De salida, el Sanedrín es quien inicia la investigación. Cuando Jesús no pertenecía a el territorio competente de ellos. Segundo, cuando Jesús se le inicia el proceso, la falta de competencia por parte de la autoridad competente no estaba clara. No estaba clara, ¿por qué? Porque el Sanedrín dice, nosotros conocemos de que este hombre ha blasfemado y que este hombre ha incurrido en el delito de sedición. Pero Jesús pertenecía a Judea y la autoridad competente para juzgar a Jesús era el gobernador Poncio Pilato. Cuando Poncio Pilato tiene a Jesús enfrente, debía tomar puntos muy específicos, como cuáles: la naturaleza del delito, el lugar de comisión del mismo para ver si él era competente o no, y la nacionalidad del mismo. Entonces, cuando Jesús llega ante Poncio Pilato está claro de la inocencia de Jesús, pero siente que existe tanta necesidad por parte del Sanedrín, que es una autoridad, que en ese entonces podemos decir, aparte religioso, era político, que ejercía esa contradicción entre si debo hacer el bien o no. Porque si yo digo que esto no se haga, automáticamente me voy a tirar de enemigo a toda la gente que tengo aquí afuera. Entonces él le inicia desconociendo parte de las etapas de un proceso y a la vez los derechos que Jesús en ese momento tenía. Entonces, cuando a él le llega, el Sanedrín tiene que estar consciente de que cuando Pilato le pregunta a los doctores de la ley, ¿por qué lo quieren matar? Los doctores de la ley, ¿qué dicen? Nosotros no podemos mandar a matar a nadie. Ellos estaban claros, no podemos mandar a matar a nadie, porque no era competencia de ellos. El estatuto del Sanedrín no les permitía. Cuando a Barrabás se le juzga por los delitos que a él en su momento se le juzgó, sí estaba dentro de las atribuciones de la Roma antigua dos condenas, que era la flagelación o la muerte por espada. Pero cuando Jesús llega, ya estaba abolida esa capacidad para la Roma. Es decir, Poncio Pilato no podía decir, ay, le vamos a dar muerte. Sí existía en la ley del Sanedrín, porque ellos, al estar en una concesión de un territorio, podían ejercer su propia ley. ¿Qué quiere decir esto? Ellos podían mandar a matar. Pero cuando ellos decían, hay que matar a Jesús, debían recibir la aprobación de la Roma central, es decir, del gobernador. Pero el gobernador, al tener todas estas atribuciones que la norma en ese momento, o sea, la ley de ellos específica, les daba, tenía que ser, como se estaba diciendo, bajo un juicio justo. ¿Cómo? No podía ser aprehendido de noche. Los testigos debían estar acorde, como ya lo mencionamos anteriormente. Debía existir una sinergia entre lo que se decía y lo que no. ¿Y qué sucede cuando Poncio Pilato le dice a las personas, bueno, tú, ¿qué sabes de Jesús? ¿Y qué les dice? Bueno, yo creo que lo vi en tal cosa. Y el otro dice, bueno, yo lo vi en otra cosa. ¿Qué quiere decir? No había equidad entre las declaraciones. Y por ende, desde el momento en que Poncio Pilato acepta que a Jesús se le dé y se le condene a muerte por medio de la flagelación, a Jesús se le desconoce totalmente de un proceso justo y aparte se le desconoce su oportunidad de platicar las cosas y de poder decir qué está bien y qué no. En el procedimiento criminal contra Jesucristo, tocaremos ciertos puntos de ilegalidad porque es muy amplio.
En el primer punto está la ausencia de acusación fundada, formulada por el magistrado. Claro, y en ese sentido podemos decir que a Jesús nunca hubo una autoridad, como lo tiene que haber en la actualidad, una autoridad que lo acuse, pero no solamente que lo acuse, que diga por qué lo está acusando. Primero, por qué hechos lo está acusando. Segundo, qué elementos de convicción tiene para acusarlo. Y tercero, cuáles son las pruebas que tiene para decir que en realidad esa persona se debe llamar a juicio, se debe llevar a un juicio, claro, siempre justo, para que sea juzgado. La falta de citación. La falta de citación. No, nunca lo citaron, nunca le permitieron nada. Fue totalmente ilegal. La aprehensión de Jesús fue totalmente ilegal. El arresto ilegal, porque es que desde un inicio él no podía ser aprehendido en horas de la noche. Exactamente, empezando por allí, ya el arresto es ilegal, como es ahora. Hay que legalizar que usted está aprehendiendo a una persona. A usted lo agarran, lo aprende la policía. La policía no solamente tiene que llevarlo a usted ante la autoridad, sino tiene que garantizarle también los derechos. Primero, el primer derecho que no se lo garantizaron a Jesús fue no golpearlo. A la persona no se le puede golpear, a la persona no se le puede exigir que hable, a la persona se le tiene que garantizar que haga una llamada a un familiar para que sepan que está siendo aprehendido. ¿Para qué? Para que ese familiar le llame a un abogado que le garantice entonces su derecho a defensa. Por eso es que en materia policial existen formularios como el derecho aprehendido, que debe ser firmado por la persona en presencia, donde certifica que obviamente se le ha explicado el porqué. El de buen trato, donde también está firmando de que no ha existido ningún tipo de golpe o amenaza para que él se encuentre allí. Y para garantizar eso, también tienen que llevarlo a un hospital público que garantice un médico que la persona no está siendo lesionada o golpeada pues por el policía. Por eso es que existen esos tres formularios: derecho del aprendido, buen trato y el parte médico. Y se ha tenido la experiencia de que a la persona en un momento dado se le han violentado sus derechos, se le han golpeado, no se le ha dicho que tiene el derecho a no autoincriminarse, y cuando se va a una audiencia de control de aprehensión y se dice que esos derechos no le fueron garantizados, respetando el principio de legalidad que acaba de mencionar la licenciada Karina, se tiene como ilegal la aprehensión de esa persona, por el simple hecho de que no se le garantizaron sus derechos. La otra parte, licenciada, aparte del principio de legalidad. Ya habíamos hablado, o sea, los puntos que tratamos fue en la ausencia de prueba, que es la última. O sea, los puntos ya que hemos establecido y que en concordancia hemos logrado esbozar es básicamente eso: ausencia de la acusación, la falta de citación, el arresto ilegal y la ausencia de pruebas. Si no hay pruebas para acusar a una persona, no se puede llevar a un juicio ni de acusación ni un juicio oral donde se va a establecer que esa persona es culpable. Y las pruebas tienen que ir concordantes con los hechos. Y los hechos siempre tienen que ser los mismos. No se pueden cambiar los hechos. En la actualidad los hechos siempre van a ser los mismos. Y las pruebas tienen que estar concordantes con esos hechos. Si usted, en el derecho penal siempre decimos, si no hay prueba, no se puede acusar.
Sí, es una parte muy importante dentro de todo procedimiento. Que nos quede claro que debe existir igualdad entre el derecho del acusado y la autoridad competente para juzgarlo. Y a todas luces, en el poco tiempo que hemos podido explicarles y abordarles a ustedes este tema, queda más que claro que no se le puede llamar juicio, ni siquiera un proceso acorde a la situación que vivió Jesús. Porque desde el inicio no se tomaron en cuenta principios fundamentales ni derechos elementales que ya en ese entonces eran reconocidos. Y se les reconocían a otras personas. Exactamente. Mas a Jesús nunca se lo reconocieron. Y hoy en día, a todos nosotros, los estudiosos de la norma, nos queda muy claro que el sufrimiento de Jesús dentro de todo ese procedimiento de su caminar y su flagelación hasta su crucifixión es un vivo ejemplo de que Él desde aquel entonces buscaba hacernos entender que su dolor era nuestra salvación. Y eso no se nos puede olvidar, señores. Y que Él estaba siguiendo en todo momento la voluntad de Dios su Padre. Porque esa era la voluntad. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, los creyentes, los católicos. Que la voluntad de Dios es una. Y por eso, para finalizar, por eso la oración que Dios nos enseñó lo dice. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Aceptar la voluntad de Dios es lo principal y es lo que debemos entender los católicos, los que creemos en Jesús. Por eso, a toda la juventud que nos está viendo, que tienen a su padre y a su madre vivos, tengan presente que la entrega de un hijo, de la vida de un hijo, es una de las situaciones más difíciles que puede una madre vivir. Y es por ello que nosotros tenemos que tener mayor interacción dentro de nuestras iglesias. Porque toda esa pasión y muerte que Jesús vivió, la hizo por nosotros. Y a nosotros como padres de familia nos corresponde educar e incentivar a nuestros hijos a conocer la historia de Dios. Porque quien no conoce de la historia no es creyente ni es consciente de su futuro. Porque conocer detalladamente que no solo fue el sufrimiento físico, sino también que se le desconocieron todos sus derechos a Jesús, nos lleva a una simple conclusión: sufrimiento por amor. Sufrió por nosotros. Ese es con lo que yo me quiero ir. Sufrimiento con amor. Jesús sufrió para brindarnos a nosotros la oportunidad de conocer las Sagradas Escrituras, identificarlas y, sobre todo, intentar vivir en una vida más santa. Pero para la juventud hoy en día eso son locuras porque desconocen. Entonces, padres de familia que me están viendo, instruyan a sus hijos. El que ellos vayan a hacer una primera comunión y una confirmación no es un simple paso para una foto. Es para mostrarle que el amor de Dios es muy grande. Así es, no es una obligación, señores padres de familia. La primera comunión, la confirmación, no es una obligación. Es enseñarles a sus hijos, y aprovechen ahora que todos estos sacramentos se están dando de manera virtual, donde ustedes tienen la oportunidad de compartir con sus hijos
las enseñanzas que nosotros le estamos transmitiendo. Aprovechen esa oportunidad para compartir con ellos la vida de Jesús y todo lo que Jesús hizo por nosotros, por amor a nosotros. Amemos al prójimo como a ti mismo, dice Jesús. Recordemos, hermanos, que estamos en la Cuaresma, ya estamos en la segunda semana y cada vez que avanzamos en esta escalada cuaresmal, lo vamos a encontrar con esto que esta noche hemos escuchado, en ese juicio de Jesús injusto que se le hace, de igual manera todo el acontecimiento de su muerte y resurrección. Por eso quiero invitarlos para que sigamos escalando junto a Jesús, acompañándonos los unos a los otros a la luz de la palabra, para que nuestro corazón comprenda y nuestra mente entienda todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, así como las licenciadas nos los han explicado. Y de hecho quiero agradecerle su presencia, licenciada Karina, su explicación, a la licenciada Dalilia de la Fuente y a la hermana Danis que nos ha acompañado. Definitivamente es muy interesante esto que hemos escuchado y los invito para que a través de los medios puedan replicarlo, reproducirlo y compartirlo a las demás personas, sus familias y, como ellas bien lo han dicho, a la juventud. Hagamos de nuestra sociedad una sociedad de convivencia fraterna y en paz. Vivamos esta Semana Santa y estos días de la Cuaresma como el Señor así nos los invita, a renovar nuestro corazón y a vivir su voluntad, que es el compartir y la caridad con los hermanos, con el prójimo. Síganos a través de nuestro canal de YouTube, Parroquia de Monagrillo. Dios les siga bendiciendo, hermanos y hermanas. Y hagamos de nuestra vida una acción para que Dios se manifieste en relación con todos. Que Dios me los bendiga y feliz noche. Gracias. Gracias por sintonizarnos. Suscríbete a nuestro canal.